Estimados amigos, es un inmenso placer para mí poder saludarles en esta hora preciosa. Nos complace de verdad. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y quiero agradecer también al Señor por todos ustedes que logran conectarse con nosotros, y estamos seguros que esa bendición de Dios va a fluir en cada una de nuestra familia. Quiero compartir un tema que considero de suma importancia en estos tiempos, porque si en algo debemos reflexionar es dónde pasaremos nuestra eternidad. La Biblia dice que unos irán a la condenación eterna y otros irán a la vida. Así que el tema de hoy es el juicio viene. Seguramente cuando usted ha escuchado esta palabra juicio, te ha causado un profundo impacto en tu mente, en tu corazón, y has sentido miedo, has sentido temor. Y con esta palabra no quiero infundirle miedo a nadie, sino simplemente orientarlos de manera que todos podamos estar preparados para ese momento cuando nos toque partir de esta tierra y podamos enfrentar esa realidad. Por este motivo, el hombre procura evadir estos tipos de temas porque se siente quizás temeroso, hay miedo y simplemente lo rechaza. Algunos, por ejemplo, piensan que un Dios tan bueno como el que tenemos no puede condenar a nadie al infierno, llevarlo a la condenación. Porque si tenemos un Dios tan bueno, un Dios que nos ama, no es posible que lleve al ser humano, que lo envíe, en este caso, al infierno. Sin embargo, es importante entender, estimados amigos, que Dios no solo es grande en misericordia, sino que también es un Dios de juicio, y eso lo declara la Biblia, y yo quiero leer esa porción de la Escritura en el Salmo número 9, el versículo 7 y el versículo número 8, dice de la siguiente manera: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mis estimados hermanos, definitivamente el mundo actual presenta un panorama lleno de injusticias, lleno de opresiones, lleno de engaños, lleno de impiedad y todo tipo de adversidad que demanda justicia. La doctrina del juicio eterno es la respuesta bíblica a esa demanda. Encontramos un ejemplo en el libro de Génesis, y seguramente usted lo ha leído o ha escuchado acerca del diluvio. Noé predicó por mucho tiempo la palabra, las normas de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, para que el pueblo se diera cuenta de verdad, reflexionara en cuanto al tipo de vida que estaba desarrollando. Y encontramos en la palabra del Señor donde la humanidad lo que hizo fue burlarse de Noé. Y ellos decían: este hombre está loco, por el tipo de mensaje que pregonaba. Seguramente usted ha pensado en algún momento que los evangélicos están locos, y de hecho yo he escuchado decir eso: los evangélicos son una cuerda de locos. Pero sabe, no es que estemos locos, sino que sencillamente
hemos recibido la revelación de Dios en nuestra vida y hemos entendido que necesitamos de Dios y no podemos vivir divorciados y separados de Dios, porque allí es donde vendrá la condenación. Lamentablemente, el mundo vive así. La palabra dice que en los últimos tiempos sería como los últimos días, sí, los últimos tiempos sería como en esos días de Noé, en ese tiempo de Noé. La gente le restó importancia al mensaje de Dios. Nunca pensaron que Dios podía hacer semejante cosa que estaba enseñando Noé, que estaba predicando Noé. No hicieron caso y por eso la palabra dice que vino el diluvio y los arrasó a todos. Tenemos otro ejemplo de unas ciudades muy hermosas según la historia, ciudades florecientes para aquel tiempo, como lo fue Sodoma y Gomorra. Pero también fueron ciudades pervertidas, ciudades que se hundieron en su pecado, en el ocultismo, en la idolatría, en la homosexualidad y toda clase de depravación. Quiero decirle, mis amados amigos, que ese es el tiempo que vivimos ahora. Por todos lados lo que uno observa es depravación. El hombre se ha apartado de Dios, se ha divorciado de Dios. Por eso Dios se encuentra indignado ahora mismo con esta generación maligna y pecadora. Porque no hay nadie que quiera buscar a Dios, que se acuerde de Dios, que obedezca a Dios. Por eso Dios enviará su juicio. Dios tiene, estimados amigos, un tiempo señalado para terminar con la maldad y juzgar a todos aquellos que han participado y han practicado el pecado. Dios tiene destinado un día, y eso está bien claro en la palabra del Señor. Pero también es cierto que Dios va a recompensar a los justos, aquellos que buscan de la presencia de Dios, aquellos hombres que han sido fieles a Dios y a su palabra. Ese es el empeño que tenemos nosotros como predicadores, como siervos de Dios. Impartir estas enseñanzas que el mundo necesita, que cada familia, cada hombre necesita. Escuche usted lo que dice Eclesiastés capítulo 3, el versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. El versículo 17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Estimados amigos y hermanos, estamos viviendo en un tiempo de grandes oportunidades, en un escape por su vida. Los ángeles le dijeron a Lot, en aquel momento que llevaron el mensaje a esa ciudad, a esta familia, porque eran los únicos fieles allí en Sodoma y Gomorra. Y Dios envió un mensaje a esos fieles. Y uno de esos mensajes del ángel fue el siguiente: escapa por tu vida. Yo creo, estimados amigos, que estamos viviendo en ese tiempo de escapar por nuestra vida. Dejemos que Dios obre en nosotros y aprendamos a depender de Él y no de nuestras capacidades individuales. Porque permítame decirle, el juicio viene. La palabra del Señor dice en Hebreos, en el capítulo 9, el versículo número 27, dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
En 2 Corintios capítulo 5, el versículo número 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amigos, por eso la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Usted no puede pretender, yo no puedo pretender, haciendo el pecado, conquistar el cielo. No, ese es el engaño más terrible. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Escuche lo que dice la palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 14, el versículo número 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí el Padre no dará cuenta por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Recuerden lo que dice la Biblia: estaremos ante el tribunal de Cristo y allí nadie podrá defendernos. Hoy debemos tomar muy en cuenta la palabra del Señor, para que ese día no nos sorprenda la condenación eterna. En Primera de Juan, en el capítulo número 4, el versículo 17, dice la palabra: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén, amén. El deseo de Dios es que todos nosotros, como seres humanos, estemos en su presencia, vivamos con Él. La palabra dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, a partir del versículo 1 en adelante, menciona lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. El deseo de Dios, estimados amigos, no es condenar al hombre. No. Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. El amor de Dios es eso. Usted debe reconocerlo, todos debemos reconocerlo, porque de lo contrario, el castigo será sobre nuestra vida. Escuche lo que dice la Biblia con relación a la condenación de los perdidos. Mateo capítulo 25, el versículo 46 dice de la siguiente manera: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No es un cuento de camino. La condenación no es un cuento de camino, no es un invento de los evangélicos. No es para infundir miedo a la gente y que vengan a Cristo. No. La predicación del evangelio y hablar de los juicios de Dios es advertencia. Noé predicó ese mensaje de advertencia. Los ángeles a Sodoma y a Gomorra llevaron un mensaje de advertencia. El pueblo, las ciudades no lo aceptaron, no lo recibieron y fueron a juicio. Dios destruyó esas ciudades por causa de su pecado. No permita que su vida vaya a la condenación eterna por no obedecer el mensaje de Dios, las leyes de Dios. Usted está a tiempo, todos nosotros estamos a tiempo. Si usted se apartó de Dios, vuelva a Jesús. No espere que llegue ese momento.
donde usted será condenado. No habrá remisión por su pecado. Ahora tenemos la sangre de Cristo que nos redime, nos limpia y nos hace acepto ante la presencia de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, el versículo 41 y 42 dice de la siguiente manera: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escuche esto: y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no lo dice Carlos Delgado, esto lo dice Jesús. A través de la palabra el Señor nos está motivando que nos volvamos a Él antes que sea demasiado tarde. Hoy hay oportunidad, mañana pueda que no la tengamos. Escuchen lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, el versículo número 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso insistimos tanto en que la gente se convierta a Cristo, que confiese a Jesús como su Salvador. Porque tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y cuando se pase lista, tú puedas estar allí. Eso lo dice la Biblia. Repito, en Apocalipsis capítulo 20, el versículo número 15. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oh, estimados amigos, esto es, de verdad, esto es, yo diría, es terrible caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios poderoso. Pero qué importante es volvernos a Él y tener la confianza de que, como dice la palabra, lo que yo tengo en mis manos, nadie me lo arrebatará. Para ello hay que estar muy seguro y buscar a Cristo, buscar el camino. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El capítulo 9 del Salmo 9, el versículo 17, dice lo siguiente: los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios serán lanzados allí. Lamentablemente, lo que observamos por todo el mundo es eso. El hombre se ha olvidado de Dios. Le importa poco las cosas de Dios. Yo creo que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, estimados amigos, de volvernos a Dios. Esto no es un cuentico inventado. Esto es serio. Lo que Dios dice a través de su palabra. En segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo número 7 dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mis amigos, yo quiero, para terminar con esta reflexión, con este mensaje, quiero motivarle a todos ustedes para que se vuelvan a Dios. No sigan viviendo de espaldas hacia Él. De alguna manera Dios te ha hablado para que entiendas que Él te ama. Y lo ha hecho a través de una canción, a través de una revelación nocturna. Y Dios ha tratado con tu vida. Hoy es tu oportunidad. ¿Te salvas o te pierdes? Pero esa es la realidad. Recuerda que tu fama no te va a salvar. Tu dinero no te va a salvar. Tu familia no te va a salvar. Tus amigos no te salvarán. Tu religión no te salvará. Solo Cristo puede salvarte. Y hoy tienes la gran oportunidad de volverte a Él.
Te invito a que repitas conmigo una sublime oración que transformará tu vida, que cambiará tu vida. Pasarás a ser un verdadero hijo de Dios al presentarte delante de Él. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Purifica mi vida, perdona mis pecados. Hoy renuncio a mi pasado lleno de falsedad y amarguras. Y te doy gracias por aceptarme tal como soy. Bienvenido a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mi amigo, si usted hizo esta oración con nosotros, yo quiero invitarle para que comience a leer la Biblia. Ore a Dios, alabe su nombre, glorifíquele, porque de esa manera su alma y su espíritu será fortalecido. Amén. Así que, estimado amigo, que la paz y la bendición del Dios Todopoderoso lo acompañe y direccione cada paso de su vida. Amén, amén. Dios me le bendiga.